Hola, bienvenidos a Microsoft Access 2007. Soy David Parra Rama. Vamos a ver cómo ingresar a Access. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar a inicio, todos los programas, buscamos la carpeta Microsoft Office y escogemos el programa Microsoft Access 2007 que está identificado por este logotipo. Muy bien, lo primero que vamos a encontrar son las categorías de plantillas. Vamos a ver educación, profesores, por ejemplo, personal. Estas están en línea y algunas plantillas locales. Muy bien, como queremos sacar de cero, vamos a escoger la opción de destacados y aquí nos va a aparecer base de datos en blanco. Vamos a hacer clic en base de datos en blanco. Observe que esta opción o esta parte de la ventana va a cambiar. Aquí ya tenemos algunas bases de datos que están hechas con anterioridad. Base de datos en blanco. Vamos a escribir el nombre de la base de datos, en este caso bd directorio vamos a ubicarla, vamos a crear una nueva carpeta en documentos, una nueva carpeta que se va a llamar, por ejemplo, Access y un horario, por ejemplo, de 12 a 2 p.m. Muy bien, abrimos la carpeta, ya tenemos el nombre de la base de datos, bd directorio, y bd que significa base de datos, directorio. Muy bien, ahora le vamos a dar clic en aceptar. Muy bien, observa que la extensión de directorio nos acaba de poner accdb, que es la extensión de las bases de datos creadas en Access 2007. Automáticamente también encontramos la dirección de donde se encuentra o donde almacenamos la base de datos. Después de esto vamos a dar clic en crear. Muy bien, automáticamente ya aparece nuestra primera tabla. Bien, esta primera tabla aparece automáticamente, pero vamos a cerrarla. En el caso de que no nos aparezca o que hayamos cerrado la base de datos sin guardar alguna tabla, nos aparezca de esta forma, vamos a ir a la opción crear y le vamos a dar clic en tabla. Observen que volvemos a tener nuestra propia tabla. En este caso queremos llenar un campo que anteriormente habíamos realizado. Vamos a ver esto que tenemos en esta tabla anteriormente hecha. Entonces tenemos la identificación del estudiante, nombre estudiante, apellido, teléfono, celular, email, estudiante y directorio estudiante. Ok, vamos nuevamente, podemos agregar un nuevo campo haciendo clic aquí. Ya tenemos ID, el ID, vamos a ponerlo estudiante. Muy bien, vamos a agregar un nuevo campo, hacemos doble clic, entonces nombre estudiante y así sucesivamente. También lo podemos hacer aquí en la opción ver vistas en vista de diseño, pero primero tendríamos que guardar la tabla. A esta tabla le vamos a poner el nombre de tabla estudiante, tabla lo completo estudiante. Ok, aceptar. Observe que ya nuestra tabla aparece con el nombre de estudiante. Si queremos podemos ir agregando automáticamente los dos también en esta tabla. Listo, entonces apellido estudiante, termina de llenar la tabla. Una vez procedimos a llenar
todos los nombres de los campos, en esta columna, entonces procedemos a determinar qué tipo de datos son. ¿Ok? Como ya teníamos una tabla previamente hecha, entonces vamos a ver qué tipo de dato es. Entonces recuerda, la identificación del estudiante puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo número o de tipo texto. Recuerda que todos van a quedar determinados, o en su mayoría van a quedar predeterminados como de tipo texto. Nosotros como usuario debemos cambiar esa forma. Entonces recuerda que la identificación del estudiante puede ser texto, porque va a ser un número que no se va a calcular matemáticamente, o no se va a calcular con ningún otro número. Entonces por eso puede ser de tipo texto, además cuando son muy largos, o puede ser de tipo número. Para este caso nosotros decidimos dejar como tipo número. Ok, entonces observa, vamos a definir cada uno de estos elementos. Entonces, nombre de estudiante, que es tipo texto, apellido tipo texto. Ok, una vez definimos estos datos, vamos a definir también las propiedades de los campos. Ok, entonces vamos con número. Entonces estamos en identificación del estudiante. El tipo de dato es número. Tamaño del campo. Entonces venimos aquí a la propiedad de tamaño del campo y escogemos la opción doble, que es para números de tamaño muy largo. Ok, tamaño doble. Formato número general. Vamos a formato y escogemos la opción número general. Muy bien. Lugares decimales no, lo dejamos automáticamente así. Máscara de entrada la vamos a dejar automáticamente así. Título, podemos poner entonces identificación. Este título lo podemos poner en mayúsculas si queremos. Identificación. Recuerda que este título va a aparecer en el formulario, en la etiqueta del formulario. Ok, valor predeterminado lo vamos a dejar muy bien. Regla de validación, la regla de validación la vamos a poner como que sean, por ejemplo, números mayores que 0. Y texto de validación, números mayores a 0. Muy bien. Requerido, este dato sí es requerido. Ok, requerido, sí es requerido. Indexado, sí, sin duplicado. Muy bien, aquí está sí sin duplicado, sí con duplicado. Entonces, sí sin duplicado, asegurémonos. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos. Verifiquemos que estos datos estén correctamente como los elegimos en la tabla. Luego vamos a pasar a nombre. Nombre. Tipo de dato es texto. Ok. Tamaño del campo, observen, está para 255, vamos a dejarlo en 30 caracteres. Formato no tiene, máscara de entrada no tiene. Título, le podemos agregar el título, claro. Nombre, si queremos, le podemos agregar estudiante, lo podemos dejar así. Valor terminado, regla de validación, texto de validación no tiene. Requerido, si es requerido. Permitir longitud 0, lo dejamos así, ¿sí? Indexado, sí, con duplicado. Recuerden que este dato se puede repetir. Si yo me llamo David, dentro de mi base de datos puede haber otra persona que se llame David, pero en el caso anterior de identificación solamente va a haber una persona con ese número de identificación, ¿correcto? Entonces llena todos los datos de la tabla. F8. En estado civil. Bueno, vamos aquí en estado civil. Tamaño del campo 20. Título, estado civil. Requerido. Se pone el dato si es requerido. Recuerden, cuando el dato es extremadamente necesario. Recuerden que en teléfono, por ejemplo, tipo de teléfono y teléfono de celular, no son requeridos, porque no todas las personas pueden tener un número telefónico o un teléfono. Sin embargo, todas las personas sí tenemos un estado civil, por eso es requerido. Indexado sí con duplicado. Recuerden que el estado civil de una persona se puede repetir con otra. Yo
puedo tener un estado civil unión libre y otra persona dentro de la base de datos también puede tener un estado civil unión libre. Ahora vamos con fecha hora. En fecha hora vamos a escoger fecha corta, muy bien, y vamos a agregar una máscara de entrada. Ok, debemos guardar primero la tabla. Muy bien. Tengo que guardar primero la tabla. Okay. Vamos a escoger una fecha corta. Ok. Vamos a dar clic en siguiente y vamos a escoger el tipo de fecha corta. Aquí podemos escoger el tipo de carácter o marcador que queremos que aparezca. Listo, vamos a escoger este, siguiente y finalizar. Ok, aquí ya aparece nuestro tipo de fecha. Ok, título. Entonces, como título en mayúscula le podemos poner, o como lo que vamos a escribir, fecha de nacimiento. Fecha nacimiento. ¿Listo? Requerido, si es requerido, la fecha si es requerida. Y si es complicado, porque recuerda que otra persona puede haber nacido en la misma fecha. Ok, vamos al siguiente, lugar de nacimiento. Tipo, texto, en lugar de nacimiento. Texto, vamos a darle unos 40. Ok, formato de entrada no tiene. Título, lugar de nacimiento, lugar nacimiento. Regla de validación no tiene. Requerido, sí, todos tenemos un lugar de nacimiento. Indexado, sí, con duplicado. Pueden haber personas que han nacido en diferentes lugares. Si ven, simplemente vamos a escoger el objeto si no, el tipo de dato si no, formato si no, indexado sí con duplicado, sí con duplicado. Ok, título tiene, si ven, recuerden que en este caso no nos interesa saber sino si la persona tiene o no tiene SISBEN. El Estado colombiano le da SISBEN, le da SISBEN a las personas de menos recursos. Es una ayuda o es un servicio hospitalario. Ok. Contador. Entonces contador lo vamos a poner de tipo autonumérico. Recuerden que el contador solamente es para que nos diga cuántos registros vamos llenando. Ok, muy bien. Aquí en esta descripción usted puede definir qué tipo de campo es. Es un comentario que puedes hacer sobre este campo. Muy bien, si lo quieres realizar, lo puedes hacer. Una vez terminado de llenar todos los datos, nombre de los campos, tipo de datos y propiedades de cada uno de los campos, entonces vamos a proceder a asignar la clave principal. La clave principal es un campo de tabla que no se repite y que me permite identificarlo. En este caso, el único campo que no se puede repetir, o los únicos campos que no se repetirían, sería la identificación del estudiante y el email. Entonces vamos a escoger este campo que es el que me permitirá identificar la tabla y asignar una clave principal haciendo clic en este comando. Ok, en estos momentos ya aparece nuestra clave principal. Una vez hayamos creado la clave principal, como lo mostramos anteriormente, hacemos clic aquí, luego podemos proceder a guardar tabla. Recuerden que la tabla ya está con el nombre de tabla estudiante. Observen. Observemos que en el panel de exploración aparece nuestro primer objeto. Recuerden que ya tenemos el objeto tablas. Ahí hemos creado nuestro primer objeto tabla. Si lo queremos ocultar, podemos hacer clic en esta pestaña o queremos ocultar el panel de exploración. Muy bien, en el caso que queramos mostrar nuestro panel de exploración nuevamente, hacemos clic nuevamente en la misma pestaña. En esta opción podemos encontrar o podemos organizar todos los objetos que tengamos en nuestro panel de exploración por tipo,
por fecha de creación, fecha de modificación, etcétera. Ok, ¿listo? Muy bien. Ahora vamos a proceder a ver cómo nos quedó nuestra tabla. Recuerden que debemos haberla guardado con anterioridad. Vamos a ver y escogemos vista de hoja de datos. Miren, ya aparece en esta primera tabla. Aquí podemos proceder a llenar los datos. Pero observen, cada vez que yo llene estos registros, un registro de esta persona, tendré que agregar un nuevo registro en el siguiente campo de datos. Muy bien, así. Como puedes observar, ya hemos terminado esta tabla. Observa. Aquí podemos empezar a llenar nuestros datos o crear nuestra interfaz gráfica, que sería un formulario. Pero eso lo vemos en nuestra próxima clase. Hasta la próxima.